Los emprendedores tienen una vida dura, porque nos hacemos pues por nuestra propia cuenta. Avanzamos, tenemos que renunciar a muchas cosas, nadie nos viene a ayudar, al contrario, te vienen a meter cabe y a veces nos consideramos así medio superhombres, ¿no? Y cuando ya la empresa está avanzando, todo este esfuerzo que le hemos metido, más un poco de estrés y tensiones, quizás hemos abandonado un poco a la familia, pasan su cuenta y pueden pasarte la cuenta a ti y lo terrible es que te pueden pasar la cuenta a la empresa. Entonces en la empresa se comienzan a repetir cosas de tu vida, por ejemplo, o que no has manejado bien. Existen empresas consultoras hoy que pueden ayudarnos a entender cómo podemos arrastrar estos problemas y cómo podemos mejorarlos. Estamos con Julio Príncipe, él es consultor, socio, fundador y consultor de la empresa Congruencia, una empresa que se dedica a tratar estos asuntos para ayudar a las empresas a tener un éxito pleno, un equilibrio. ¿Es así, Julio? Así es, Nano. Gracias por la invitación y justamente en eso consiste Congruencia. Es una compañía que busca acompañar a empresarios, a organizaciones a poder lograr sus metas de forma plena. Como tú dices, muchas veces el hecho de poner una empresa empieza como un sueño y este sueño se empieza a armar con un montón de elementos y lo cierto es que esta empresa que empezó como un sueño es en realidad un sueño puesto en vida. Es decir, la empresa tiene vida. Es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Y como todo organismo vivo, también busca cosas, también necesita cosas. Y tiene esas exigencias, entre otras, yo siempre digo que hay que alimentarlo con clientes, por ejemplo. Ahora, desde la aproximación metodológica de ustedes, que es la perspectiva de las constelaciones. Así es. ¿En qué nos puede ayudar esta corriente, esta vertiente, esta metodología que son las constelaciones con las que ustedes trabajan? Lo principal es poder entender cómo la persona que funda una organización, que pone una empresa, trae estos sueños y muchas veces no son sus propios sueños, a veces son necesidades en el mercado, pero también a medida que van avanzando se van dando cuenta que un poquito de lo que quisieron hacer en la empresa era como en memoria de lo que aprendió de su abuela o de la necesidad, qué sé yo, económica que tuvieron sus padres. Entonces, entender cómo en esto que le llamamos, este ser vivo que le llamamos empresa, también hay un componente personal, como tú decías al inicio, incluso familiar, y cómo es posible que historias personales se empiecen a repetir dentro de la organización. Y se lleven a la empresa. Y se llevan a la empresa, y quizás conflictos que yo no he resuelto con gente de mi familia, los empiezo a tener con gente de la empresa que son trabajadores que no tienen nada que ver. Comienzo a repetir historias, a repetir traumas que yo tuve o que no supe que yo arrastraba de mi familia también. Porque no necesariamente los he tenido que vivir, según la perspectiva. ¿no? Exacto. Esta perspectiva que se llama constelaciones sistémicas, que no tiene nada que ver con las estrellas, simplemente es el nombre que tiene porque es un posicionamiento espacial con el cual permites entender estas relaciones que existen. Sí, te muestra cómo situaciones que vivió tu familia, tal vez que tú no eras consciente, se empiezan a representar. Y también situaciones con las cuales originaste tu organización empiezan a formar ciertos patrones que tienden a repetirse. Es decir, por ejemplo, éramos pocos y teníamos que repartirnos un poco el trabajo y de repente yo, que soy el fundador, me enfermé y le dije a mi gente, no me pregunten nada. No me pregunten nada y ustedes decidan y avancemos. Y quizás la empresa sobrevivió a esa crisis en la cual yo estaba mal de salud. Y la empresa ya no son 4 personas, ya son 20, ya son 30, ya son 40. Y sucede que en estas 30, 40 no le preguntan a los jefes qué hay que hacer. Y entonces la gente o los empresarios dicen, bueno, pero ¿para qué lo contrato a este jefe? ¿Para qué contrato a este supervisor? ¿Por qué la gente no le habla? Y cuando empezamos a hacer darle esta mirada sistémica desde las constelaciones, vemos que tal vez el origen estuvo en esa situación en la cual lo que ayudó a sobrevivir a la organización era que no le preguntaba. Exacto. Entonces, es importante que ahora la gente entienda que es una circunstancia diferente. Y de alguna manera hay permiso para poder tener comunicaciones diferentes.
¿qué tips o qué sugerencias podrías hacernos para hacer un recorrido, para entender lo práctico y lo útil de las constelaciones? En primer lugar, entender a la organización como un sistema. Decía, lo primero es que si es un ser vivo, todo ser vivo busca crecer, ¿no? Entonces lo alimentamos con clientes, como tú dices, y en este crecimiento va a tener muchas demandas. Entonces, el gestionar sistémicamente este ser viviente es entender que todos tenemos responsabilidad en la creación del resultado. Entonces, una primera recomendación desde el punto de vista sistémico para los empresarios y para los equipos es desterrar esa cosa de buscar culpables. Porque cada vez que buscas culpables, lo que estás haciendo es aislar la responsabilidad del resto. Entonces, lo primero es, si este es un sistema y todos trabajamos para él, entonces el éxito es gracias a todos. Y si nos va mal, también hay que ver en qué medida nosotros creamos, hemos provocado o hemos permitido situaciones que nos han llevado a este resultado difícil. Entonces, esa sería como lo primero como base. No hay culpables. Todos somos responsables del éxito, del fracaso. Exacto. Y hay que averiguar qué. Exacto. ¿Qué más? Lo segundo es, todo sistema viviente, como lo es la organización, necesita definir límites claros. Entonces, muchas veces lo que ocurre en los negocios es que no sabemos quién pertenece y quién no a la empresa. Cuando eso no es claro, entonces dificulta los resultados, ¿no? O sea, no tener claridad de límites, no tener claridad de límites en quién somos, qué hacemos y qué no, qué vendemos y qué no, qué producimos y qué no. Entonces sería la primera recomendación, tener límites, porque eso fortalece el sentido de pertenencia en la organización. La segunda tiene que ver, más bien, ya que has puesto los límites y la empresa está creciendo, poder definir roles y lugares claros. Sí, eso tiene que ver con cuál es mi trabajo, cuál es el tuyo, y a veces, y esto pasa en empresas grandes también, pero sobre todo en las empresas chicas y en las empresas familiares, que con buena fe invito a mi amigo, a mi primo que está sin chamba y le voy a hacer un espacio aquí en la organización, y eso, en vez de ayudar, termina también debilitando los resultados, porque ese es un puesto que no se necesita, o es una tarea que hacen 2 o 3 personas que no necesitan hacerse. Entonces, claridad de las funciones, de los roles y de las tareas. ¿Dónde acaba, dónde termina un rol y cuál es el aporte de ese rol? ¿Qué más? Exactamente. La tercera tiene que ver con equilibrar y reconocer las contribuciones, generar un espíritu de cooperación, de ganar-ganar en la empresa, en la cual se ha permitido dar y se ha permitido también recibir una recompensa por eso. Es decir, si tengo 3 trabajadores y los 3 hacen lo mismo, algo básico es pagarle a los 3 igual. Y si hay alguien que de los 3 hace una contribución que es extraordinaria, pues hay que darle más. Eso, igual trabajo, igual remuneración, claro, es el principio, pero termina haciendo que todos estén abajo. Exacto. ¿Y qué pasa cuando alguien comete un error? Entonces allí también es importante que tenga una consecuencia por ese error. Ahora, no tiene que ser un castigo así que le cortan la cabeza, no, claro, pero sí que de alguna manera vea la forma en la cual va a compensar al equipo con el cual trabaja para el siguiente proyecto, por ejemplo. Cuando uno aborda esto dentro de una empresa, ustedes entran, trabajan, veo que hay estas fichas, ¿estos son como representaciones? ¿Cómo se trabaja este tema? Eso se puede trabajar en una sesión personal, individual. Como si fueras un coach. Como si fuera un coach. Y también podemos trabajar en talleres abiertos o en talleres dentro de la organización, en la cual lo que hacemos es poner en blanco y negro esa imagen enredada que hay del problema. Entonces lo que hacemos es, por medio de personas cuando es en la organización, o por medio de fichas, por ejemplo, cuando es en una sesión privada, personal, establecer dónde estoy yo, dónde está, por ejemplo, mi familia, dónde siento que están mis clientes, dónde siento que están mis proveedores, o el conflicto, o la solución. Y el solo hecho de poner hacia afuera esto hace que se clarifiquen muchísimo de los líos que antes no podía haber. Seguro, seguro. Y empiezas a entender de maneras innovadoras y de maneras que no solamente contribuyen con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, sino también permite ese hemisferio derecho, que es el hemisferio más intuitivo, más emocional, más creativo, poder incorporar soluciones que antes no se veían. Que no veían. Exacto.
Este es el enfoque sistémico, un enfoque muy útil, un enfoque que se está desarrollando muchísimo ahora en el siglo XXI, que ayuda en personas, porque también ayuda en personas, ayuda en empresas, ayuda en organizaciones. Julio Príncipe ha estado con nosotros, él es socio, fundador y consultor de Congruencia, una empresa que ayuda a emprendedores y empresarios desde la perspectiva sistémica. Ustedes siguen acá con nosotros en el programa de los emprendedores como tú.